Si ves que la aguja de la temperatura sube un poquito y crees que no pasa nada, piénsalo bien. Te lo digo directo, si ignoras esa advertencia, vas a quemar el empaque de culata y estás a punto de enfrentar una de las reparaciones más caras y dolorosas de todo el taller. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto en la práctica? Aquí no hay misterio. Todo empieza por una pérdida tonta de refrigerante, ya sea una manguera reseca con una microfuga, un radiador tapado de mugre o un termostato que se quedó trabado. Cuando el agua se va, el motor entra literalmente en un infarto térmico. El aluminio de la culata y el bloque se expanden a la mala, y el empaque multicapa de acero, conocido como MLS, simplemente se fríe, cede y revienta, dejando que la compresión se escape o que el aceite y el agua se mezclen como un completo café con leche. Ante esto, no vale hacer las cosas a medias ni buscar atajos de aficionado. La solución de un taller serio exige seguir un proceso estricto. Primero, mandamos la culata a la rectificadora para corregir el plano sin pasarnos del límite máximo del fabricante, aplicándole una prueba hidráulica obligatoria para descartar fisuras ocultas entre los asientos de válvula. Segundo, olvídate por completo de reutilizar los pernos viejos. Con este nivel de sobrecalentamiento se estiran, así que medimos las roscas con el calibrador y montamos tornillería completamente nueva. Y tercero, para el armado de precisión, instalamos un empaque de culata de especificación original aplicando el torque y el ángulo exacto que dicta el manual de servicio, ni un grado más, ni un grado menos. Para cerrar y evitar que este desastre vuelva a repetirse, anota muy bien este consejo de oro. Revisa el nivel del depósito religiosamente una vez al mes, usa únicamente refrigerante orgánico con su respectiva protección anticorrosiva, quedando estrictamente prohibido echarle agua de la llave. Y hazle un lavado completo al sistema de enfriamiento cada 40.000 kilómetros. Recuerda que lo que te gastas hoy en un mantenimiento preventivo, te ahorra una factura verdaderamente catastrófica mañana. Pasemos ahora a las especificaciones técnicas del par y la secuencia de apriete en la cabeza de motor, o culata, en el motor Daihatsu, con código de motor 3SZBE de 1,5 litros, a gasolina. Paso 0. Extracción de la culata. Afloje los pernos de la culata en varias etapas siguiendo rigurosamente el orden que se indica en la ilustración, y a continuación, quite el perno y la arandela de la culata. Aviso importante. Si no se quitan los pernos en el orden especificado, se puede dañar la culata de forma permanente. Instrucciones para el montaje y ajuste de juntas de culata. Paso 1. Quitar todo el resto de suciedad sobre el plano de la culata, cuidando especialmente de no dañar las tapas de aluminio. Remueva la grasitud remanente, desengrasando minuciosamente con un solvente adecuado. Paso 2. Pasar un macho roscado por los alojamientos de los tornillos en el bloque y aspire mediante una jeringa toda la suciedad, agua o aceite que pueda hallarse en el fondo de los orificios, ya que al ajustar el tornillo, esto actuaría como un cuerpo sólido, ocasionando una falsa lectura de torque con su consiguiente perjuicio, derivando en una junta floja. Paso 3. Comprobar rigurosamente la planitud del bloque y de la tapa en el plano de la junta. Paso 4. Comprobar que la junta seleccionada sea la correcta. Paso 5. No aplicar ningún producto sellante sobre la junta de culata, tales como adhesivos o selladores. Las juntas ya vienen provistas con selladores incorporados en zonas específicas que le brindan una mayor fuerza de cierre, además de contar con recubrimientos selladores superficiales con propiedades antiadherentes. Inspección del perno de la culata. Con la ayuda de un calibre de nonio, mida el diámetro de la rosca en la longitud que indica la letra, entre comillas, A. El límite máximo del diámetro permitido es de 8,75 milímetros. Coloque provisionalmente los pernos y las arandelas de la culata en varias etapas siguiendo el orden que se indica en la ilustración, y a continuación, apriete los pernos utilizando el par de apriete especificado. El par de apriete inicial es de 34 Nm, equivalentes a 347 kg fuerza centímetro. Coloque marcas de pintura de referencia en las cabezas de los pernos de la culata ubicados en la parte delantera del motor. Utilizando dicha marca de pintura como referencia, apriete los pernos de la culata 180 grados más en el orden especificado. Compruebe visualmente que todas las marcas de pintura se hayan desplazado exactamente 180 grados. Proceda a apretar el sombrerete del árbol de levas número 2 en el orden que se muestra en la ilustración. El par de apriete debe ser de 12,5 Nm, equivalentes a 130 kg fuerza centímetro. A continuación, apriete el sombrerete del árbol de levas número 1 siguiendo el orden indicado en la ilustración, aplicando un par de apriete de 12,5 Nm, equivalentes a 130 kg fuerza centímetro.
Coloque la tapa de la culata asegurándola con los 11 pernos y las 2 tuercas, realizándolo en varias etapas y en el orden exacto que se muestra en la ilustración. El par de apriete correspondiente al de la tuerca es de 9,0 Nm, equivalentes a 92 kg fuerza centímetro, y el par de apriete para el perno es de 11 Nm, equivalentes a 112 kg fuerza centímetro.